¿Qué crees que significa este huevo de avestruz colgando de una concha en esta pintura de uno de los artistas más importantes del Renacimiento? Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y en este vídeo te voy a hablar del primer arte renacentista, el arte del 480. El arte del Renacimiento abarca a grosso modo dos grandes siglos, el siglo XV, al que en italiano llamaríamos 480, y el siglo XVI o 500 que dejaré para otro vídeo. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que nace en una Italia fragmentada políticamente, pero donde ya empezamos a ver una serie de factores socioeconómicos que fomentarán el desarrollo del arte de una forma brutal. Por un lado, el auge comercial y financiero surgido a finales de la Edad Media hará que la burguesía acumule cada vez más poder y riqueza, lo que propiciará el mecenazgo de esta burguesía hacia los artistas, ya que los burgueses querrán tener los mejores palacios, los retratos más a la moda, esculturas e iglesias impresionantes, como es el caso por ejemplo de la familia Medici en Florencia o de los Sforza en Milán, que son de los mayores influencers de la Edad Moderna. Por otro lado, y al contrario de lo que generalmente se cree, durante la Edad Media Italia no se había desvinculado de su pasado clásico, gracias al recuerdo del Imperio Romano y a la presencia de numerosas ruinas. Además, el desarrollo de las universidades iniciado durante la Baja Edad Media y el nacimiento de las academias durante este siglo XV favorecieron una nueva forma de pensar y ver el mundo basada en la ciencia y en el conocimiento del ser humano, esto es, el antropocentrismo. Esta nueva concepción del universo ponía al ser humano en el centro de todo. Dios era importante, sí, pero si nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, pues será porque también somos importantes, ¿no? Al movimiento cultural surgido de este pensamiento se le llamará humanismo y supondrá una transformación bestial del occidente europeo durante el siglo XVI. Durante el 480 nos encontraremos un arte de transición entre lo medieval y lo puramente renacentista. Hay que tener en cuenta que es a mitad de siglo, en 1453, cuando se produce la caída de Constantinopla y por lo tanto se produce el fin del Imperio Romano. Y esta fecha fue la elegida por los historiadores para dar por finalizada la Edad Media y dar comienzo a la Edad Moderna. Por lo que digamos que durante el 480 todavía nos movemos entre dos mundos. De momento, en este siglo XV nos quedamos en Italia, que no es poco, y vamos a ver cómo evolucionan las tres grandes artes cronológicamente. Empezamos por la arquitectura, donde destacarán principalmente dos arquitectos, Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. Y tú te preguntarás, vale, ya me has contado lo del humanismo, lo del antropocentrismo, pero ¿por qué se llama Renacimiento? Pues con esta expresión nos referimos al renacer del arte y la cultura clásicas y del uso de las proporciones matemáticas y la perspectiva. En 1418, Filippo Brunelleschi inicia la construcción de la Basílica de San Lorenzo, con planta de cruz latina recreando las antiguas basílicas paleocristianas, y en cuyo interior vemos columnas clásicas, arcos de medio punto y techos planos donde se demuestra este estudio de la geometría y las matemáticas. Un año después, en 1419, comienzan las obras del Hospital de los Inocentes, donde llama la atención el pórtico con arcadas que separan espacios matemáticamente cúbicos, es decir, el ancho del arco es igual a la profundidad del pórtico y a la altura de las columnas. Brunelleschi no paraba de crear y se presenta y gana el concurso para ser el arquitecto encargado de la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. En 1420 se inician las obras de la que será su obra maestra y te voy a explicar brevemente por qué. Después de estudiar el sistema constructivo del Panteón de Agripa en Roma, lo que hizo fue crear dos cúpulas en una. Sobre el tambor octogonal que ya estaba, colocó 24 nervios cruzados por anillos horizontales, sosteniendo así las dos cúpulas, una interior casi semiesférica y una exterior de forma ovoidal, cuyos empujes se contrarrestaban. En el exterior, el tambor era continuado por nervios de mármol que separaban el recubrimiento de ladrillo, y la guinda del pastel fue una linterna que remató uno de los mayores hitos constructivos de la historia del arte. 10 años después, en 1430, se comienzan las obras de la Capilla Pazzi, donde encontraremos multitud de elementos del arte clásico. Planta centralizada cubierta con cúpula, la fachada, como vemos, es un arco de triunfo en cuyo interior encontramos una bóveda con casetones sostenida por columnas clásicas, multitud de formas geométricas. En general es un edificio que desprende la armonía y serenidad tan característica del arte clásico. En 1432 comienza la construcción de la Basílica del Santo Espíritu, en la misma línea que la Basílica de San Lorenzo que ya hemos visto anteriormente. En 1444 encontramos ya una de las grandes tipologías del arte del Renacimiento, el Palacio Medici Riccardi de Michelozzo, que era discípulo de Brunelleschi. En él destaca la cornisa amplia tan típica de los palacios florentinos, los vanos de medio punto geminados y los aparejos rústicos y almohadillados. En 1447 encontramos ya y conocemos al segundo gran arquitecto del 480, Alberti, y el templo malatestiano en Rimini, quien transformó este templo gótico en una iglesia renacentista, con fachada a modo de arco de triunfo para la familia Malatesta. En 1455 Alberti construye el Palacio Rucellai, en la línea del Palacio Medici pero superponiendo diferentes
diferentes órdenes clásicos. O sea, tú ves esto de cerca y es una auténtica maravilla. ¿A quién no le gustaría vivir en un palacio renacentista? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? En 1462 se inicia la construcción de la Basílica de San Andrés de Mantua por parte de Alberti, un templo con planta de cruz latina cuya nave está cubierta por una bóveda de cañón con casetones y destaca también por su fachada con forma de arco de triunfo, que como vemos es un recurso bastante común en la arquitectura del 480, sobre todo para las fachadas de las iglesias. En 1470 Alberti termina la fachada de Santa María Novella en Florencia, que había sido iniciada durante el gótico y cuya remodelación Alberti planificó en la línea del arte renacentista. Un cuerpo superior más estrecho unido a otro inferior más amplio, en los que vemos elementos clásicos como un frontón, volutas, pilastras, columnas de orden corintio, arcos de medio punto, todo en mármol blanco y verde. En 1481 se inician las obras de dos edificios muy singulares en Venecia, el Palacio Vendramin Calergi y la iglesia de Santa María de Miracoli, ambos del arquitecto Pietro Lombardo, donde aún vemos ya esa influencia del arte gótico pese a estar a finales del 480. Empezamos la cronología de la escultura del 480 en 1404 con Lorenzo Ghiberti, quien ganó el concurso para esculpir las segundas puertas del baptisterio de Florencia. Se componen de 28 paneles lobulados con escenas en relieve del Nuevo Testamento y donde destacan por principalmente representar a personajes con una gran fuerza anatómica. En 1417 conocemos ya a otro gran escultor del 480, Donatello y su San Jorge, que es una obra de transición entre la estilización del gótico y la fuerza expresiva del Renacimiento. En 1419 se termina la construcción de la Fonte Gavia de Jacopo della Quercia, una obra monumental en mármol con escenas del Antiguo Testamento y de la historia de Roma y que por sus características nos anticipa a la escultura de Miguel Ángel. En 1425 Ghiberti comienza las terceras puertas del baptisterio de Florencia, llamadas también las puertas del paraíso. Aquí ya vemos 10 paneles cuadrados con pasajes del Antiguo Testamento, donde se representan escenas en alto relieve y bajo relieve en bronce, creando diferentes perspectivas y una gran expresividad. De 1425 a 1455, o sea, durante 20 años, vamos a ver la evolución escultórica de Donatello, quien avanza de esta estilización que ya hemos visto anteriormente en el San Jorge hacia una mayor expresividad en también esculturas de bulto redondo o relieves como el de la cantoría de la Catedral de Florencia, donde se plasman escenas llenas de movimientos exagerados que dan un gran dinamismo a la pieza, o como el David, donde vemos esa ligera sensación de inestabilidad por el movimiento de la cadera del personaje y donde la belleza del pequeño cuerpo de David contrasta con la enorme y tosca cabeza de Goliat, o la estatua ecuestre del condottiero Gatamelata que Donatello tardó casi 10 años en terminar y que recupera la ideología de la escultura ecuestre romana de exaltación del poder. En 1475 encontramos una de mis esculturas preferidas, el Hércules y Anteo de Pollaiolo, que sigue en la línea de Donatello pero de una forma mucho más realista y expresiva, con estas tensiones anatómicas y movimientos de ambos personajes. De un año posterior es el David de Andrea del Verrocchio, muy parecido al de Donatello. La pintura del 480 es mi parte favorita e iniciamos esta cronología en 1423 con los frescos de la Capilla Brancacci de Masaccio y Masolino. En ellos vemos la transición entre la pintura gótica y la renacentista. Escenas bíblicas donde se resalta la fuerza expresiva de las figuras, la perspectiva, la iluminación y los espacios arquitectónicos clásicos, algo que también veremos años después en el fresco de la Trinidad o en La Virgen y el Niño de Masaccio, quien vivió solo 27 años pero fue uno de los pintores decisivos en el desarrollo de la pintura del Renacimiento. En 1426 Frangelico pinta esta obra maestra de transición y es una pintura muy singular que sirve perfectamente para explicar esta transición entre ambos estilos. Del gótico aún conserva ese detallismo propio de la miniatura, los dorados y el alargamiento y la fragilidad de las figuras, o que Adán y Eva aparezcan vestidos antes de que el desnudo se convierta en algo natural durante el Renacimiento. Y sin embargo vemos ya perspectivas, formas y espacios arquitectónicos renacentistas. En 1440 Paolo Uccello pinta la Batalla de San Romano, donde vemos diferentes escorzos, líneas de fuga y unas figuras llenas de volumen en escenas de gran dinamismo, aún con ciertas reminiscencias del gótico. En 1461 Andrea Mantegna pinta El Tránsito de la Virgen, que era un pintor que conocía perfectamente las reglas de la perspectiva y el volumen. Vemos personajes con grandes ropajes llenos de pliegues, con un fondo que nos transporta a otro lugar lejos de este primer plano. De 1465 son los retratos de los duques de Urbino de Piero della Francesca, que muestran el prototipo de retrato renacentista. El personaje de perfil en un primer plano, parecen personas importantes pero a la vez se las muestra de forma realista, mientras que en un segundo plano observamos un paisaje renacentista pues a la moda de la época. En 1472 Piero della Francesca, que como ya hemos dicho era un amante de la geometría, pinta la Sacra Conversación o también la llamada Madonna de Brera, que es un prototipo de Madonna muy típico del Renacimiento y un cuadro muy singular. Vemos a la Virgen y al Niño acompañados de diversos personajes en un espacio arquitectónico renacentista
renacentista increíble. Y al fondo una concha donde, atención, pende un huevo de avestruz, que se ha interpretado como símbolo de la resurrección. También es muy interesante la figura en la que se representa al niño Jesús, recostado sobre el regazo de su madre en una postura un tanto extraña y contorsionada que nos prefigura el pasaje de la Pasión. Algo similar realiza Piero della Francesca en 1475 con la llamada Ciudad Ideal, donde podemos observar grandes perspectivas, edificios de planta centralizada en un prototipo de ciudad renacentista. De ese mismo año es el Cristo muerto sostenido por un ángel de Antonello da Messina. Es un cuadro de influencia flamenca donde destaca la monumentalidad de Cristo y ese tono amarillento de la piel y la calavera que nos acercan a la muerte. De 1482 son dos obras maestras del Renacimiento realizadas por Botticelli: La Primavera y El Nacimiento de Venus, dos pinturas de temática mitológica y carácter narrativo, donde vemos cómo se trabaja minuciosamente la anatomía de cada personaje, la perspectiva, los volúmenes y los colores. En 1482 el pintor Pietro Perugino empieza la entrega de llaves a San Pedro para la Capilla Sixtina, una de las obras clave de este 480 italiano, y donde podemos ver que todos estos valores de proporción, armonía, simetría, punto de fuga y uso del volumen están ya totalmente asimilados. Y la última pintura con la que terminamos este repaso por el arte del 480 es este retrato de anciano con su nieto de Domenico Ghirlandaio, de 1490, quizá una de las pinturas más famosas de la historia del arte, posiblemente por el realismo al mostrar el efecto de la piel de la nariz del abuelo. Además es una imagen bastante conmovedora por esa mirada entre abuelo y nieto y por el gesto del niño hacia su abuelo y viceversa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale like, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado. Déjame en comentarios cuál de todas estas obras es tu preferida, si te ha sido útil, si te gustaría que hiciese otro igual del 580. Sabes que puedes seguir mi día a día en Instagram, y como puedes ver en la cajita de descripción, hace unas semanas creé una cuenta en Patreon por si te apetece apoyar el contenido de este canal y recibir ventajas exclusivas. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!